Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy nos vamos a unas tierras que con la geografía actual tienen un nombre de país distinto del que tenían entonces en Eslovaquia, donde estaba Banská Bystrica, ¿no? Así es, Jorge, nos vamos a lo que entonces fue Eslovaquia y hoy ya sabemos que los mapas europeos han cambiado mucho. Bueno, hoy es Eslovaquia, entonces era Checoslovaquia, pero también fue Hungría, en fin. Tú sabes que este asunto de las fronteras en la Europa del Este ha sido muy cambiante y sobre todo en las últimas décadas han habido muchas novedades. Entonces, este pueblecito, Banská Bystrica, que también tiene, digamos, también vamos a hacer una referencia a una pequeñísima villa vecina, que es la llamada de Radvan. Banská Bystrica fue parte del Reino de Hungría y también un importante centro minero. De sus minas se extraía plata, lo que atrajo en el pasado a pobladores de origen germano, cuyos descendientes aún viven en ese lugar. A los judíos no se les permitió residir allí hasta 1858, y la comunidad como tal no fue creada hasta 10 años después, y escogieron ya desde aquel momento seguir los ritos de la Reforma. Tras la Primera Guerra Mundial, se trasladaron allí los judíos de la pequeña villa vecina de Radvan que antes mencionaba, donde existía desde hacía 100 años una congregación judía ortodoxa. Los judíos nativos se involucraron intensamente en actividades sionistas y nacionales judías, y la rama sionista local se estableció en 1897 y en 1936 la Unión Deportiva Maccabi celebró en esta localidad sus Juegos de Invierno. La mayoría de la población local fue deportada durante el Holocausto a campos de trabajo y de concentración, donde fue prácticamente totalmente aniquilada. Durante la rebelión nacional eslovaca que tuvo lugar entre agosto y octubre de 1944, miles de refugiados judíos llegaron al pueblo. Unos 1000 fueron ejecutados por los alemanes en una localidad cercana, y entre las víctimas se encontraban paracaidistas voluntarios que habían acudido desde el territorio, que entonces era Palestina, bajo mandato británico. En 1947 quedaban 98 judíos en Banská Bystrica. La mayoría emigró a Israel en 1948 y 1949. Tras la caída del régimen comunista de la entonces Checoslovaquia en 1994, fue erigido un memorial en recuerdo de las víctimas de la Shoah, que consiste en una menorá, en un candelabro de 7 brazos, y la palabra hebrea Zahor, que traducida significa recuerda. Aún hay una pequeña comunidad judía en la ciudad actualmente que suele organizar servicios religiosos para las altas fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Año Nuevo Judío y el Día de la Expiación. Una de las personas notables de la localidad fue Javiva Reik, que había nacido precisamente en la aldea de Radvan en 1914. Ella se ofreció voluntaria y se sumó a los 3 paracaidistas de la Haganá, el germen del futuro ejército israelí, enviados durante la Segunda Guerra Mundial a Eslovaquia. La suya era una familia humilde que había emigrado a Palestina en 1939 para instalarse en el kibutz Ma'anit del movimiento sionista Shomer Hatzair. Debía llegar a Bratislava y establecer contacto con el grupo de trabajo, pero llegó demasiado tarde. A mitad de septiembre de 1944 se trasladó a Banská Bystrica, donde asistió a los judíos que habían sobrevivido hasta entonces y que se habían reunido allí. Pero al mes siguiente, cuando la villa que había sido el centro de la rebelión antinazi
de Eslovaquia cayó, se replegó junto a un grupo de combatientes judíos en las montañas de alrededor. Una semana más tarde fue capturada por las fuerzas alemanas, que la hicieron prisionera y la ejecutaron en el mes de noviembre de aquel año. El kibutz Lehavot Haviva y la red de centros educativos Givat Haviva de Israel reciben su nombre en homenaje a esta combatiente. Pues muchas gracias, Varda Fishbein, por habernos traído esta semblanza de esta pequeña localidad que, sin embargo, tuvo una figura destacada dentro de la historia judía, y te invitamos a que dentro de 2 semanas volvamos a recorrer la geografía del Yiddish en otra localidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Hasta entonces.